porque yo les voy a decir, a veces sorprende que todavía el desconocimiento y la estupidez gocen de muy buena salud. Y yo creo que los adultos tenemos que aprender a comportarnos como adultos, a que en un momento dado le podamos decir a mamá, mami, yo no estoy de acuerdo, pero yo soy tu madre, madre sola, yo, sí, pero yo sigo sin estar de acuerdo. Y es que sí hay mucha información y tenemos buenos discursos, pero malos modelos. Cuando nosotros pensamos a nivel nacional, referentes de masculinidad, y yo hago un paneo y digo, ¿quién? ¿Cuál político? ¿Cuál deportista? ¿Cuál figura de la farándula? Hay gente, pero zarandeo y no me queda mucho como referente, ¿verdad? Qué tirada. Los hombres necesitamos buenos referentes de masculinidad, pero hay mucho loco suelto, de verdad. Gente que debería estar institucionalizada. Si a mí me dijeran cuáles son tus últimas palabras después de tantos años de estar kilometreándote en temas humanos, de gente, personas, de fe, yo diría, esté presente, sálgase de su mente, quédese aquí un rato y la vida cambia. Hola, muy buenas, sean muy bienvenidos al episodio número 15 del Ignite Podcast. Hoy estoy sumamente emocionado, muy feliz por el invitado tan especial que tenemos el día de hoy. Vamos a estar tocando un tema muy relevante, muy difícil y hasta controversial para algunos, que es la masculinidad y sus diferentes facetas y ámbitos dentro de la sociedad. Entonces, vamos a estar entrándole a este tema. Antes de presentar al invitado, aquí con Andy, ¿cómo estás, Mar? Pura vida. Todo bien, muy emocionado también de estar acá, un episodio más, ya este sería el número 15 y hoy tenemos buen contenido, creo que es contenido valioso, que esperaría que, como siempre, le ayude a las personas en lo que están en su día a día, en su cotidianidad. Y bueno, antes de arrancar, presentar a Milton Rosales, es el invitado que tenemos para hoy. Milton va a estar compartiendo con nosotros un poco de este tema de masculinidad, vamos a tocar temas también relacionados a la parte de familia. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aprecio que hayan tenido la gentileza de invitarme y me da gusto que podamos abordar estos temas. Qué tema más difícil, ¿verdad? Porque nosotros, verás, le cuento, Milton, ayer estábamos tratando de darle una estructura al episodio y entramos en un tipo de una problemática que es, ¿verdad? ¿Qué es lo que define a un hombre? ¿Qué lo hace masculino? ¿Cómo se trata la masculinidad hoy en día? Y estábamos luchando con esto porque no sacábamos muchas características que solo se le pudieran atribuir al hombre, sino que hoy en verdad muchas de estas características que tal vez están vistas de un hombre, como la fuerza, el liderazgo y demás, también se le pueden atribuir a la mujer. Entonces estamos con esta lucha, ¿verdad, Mae? Vamos a ver si estas características son compartidas entre hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir o qué cosas sí podríamos asegurar que un hombre en una masculinidad sana pueda ejercer o pueda vivir? ¿Y qué lo caracteriza? ¿Qué pensás de eso? Mira, es que cuando hablamos de masculinidad tenemos que hablar de cultura, porque desde la cultura es desde donde van a venir ciertos mandatos que caracterizan y tipifican. Pero aparte de que son cromosomas XY, hay muy poco que pueda ser una especificidad definitoria de la masculinidad como tal, ¿verdad? En cada tiempo, en cada cultura, la masculinidad se ha definido distinto. Y yo creo que eso es lo que nos pasa hoy, que tenemos una tensión, nos estamos preguntando sobre la masculinidad, y eso es bueno porque por mucho tiempo creíamos que teníamos ya respuestas absolutas y quedamos atrapados ahí, ¿verdad? Sí, que yo creo, y era parte de lo que conversábamos ayer, que una masculinidad sana tiene que ver con decirle adiós a estos absolutismos y sentirme tranquilo, sentirme cómodo cuando uno de ellos no se tenga que cumplir en mi vida, ¿verdad? Como poder yo actuar, poderme relacionar sin necesidad de cumplir con algo que durante muchos años se esperó de un rol masculino. Sí, que vos mencionas la cultura, que culturalmente al hombre se le ha visto, ¿verdad? Como
hasta machista, ¿verdad? Que es el que tiene que liderar una casa, que es el que tiene que aportar más que nadie, el que tiene que, ¿cómo se llama esta palabra? Proveer. Que tal vez es lo que vos estás diciendo, que hoy en día tal vez esas cosas no están tan marcadas en lo que define a un hombre, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando ayer un poco, no sé, ¿qué piensas sobre eso? Mira, es que yo siento que la masculinidad es algo que se construye, ¿verdad? Y se construye en diferentes etapas de la vida de una manera distinta. Sí hay asignaciones culturales que vienen y te dicen, ser hombre es esto y esto y el otro. Antes eso venía a ser una suerte de camisa de fuerza que yo me ponía, me incorporaba. Eran, como dice Matilde Garbich, está en la gloria del Señor, son mandatos familiares. Entonces no quedaba más que asumirlos, porque no hacerlo era traicionar todo lo que tenía que ver con tu herencia. Pero hoy yo creo que el hombre dice, no, para el carajo, eso es lo que a mí me asignaron, pero lo que yo elijo es esto y esto y el otro. Y lo podemos elegir desde la información, desde el conocimiento, desde el cuestionamiento, desde la subjetividad a la que yo me sujeto en un momento dado, ¿verdad? Uh-huh. Que es esta problemática, ¿verdad? Que ya, digamos, los hombres nos estamos despojando de esto que vos estás mencionando, pero queda esta idea de entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar, verdad? Me despojo ya de todo esto que ha sido puesto en mí, pero ahora necesito, ¿verdad?, reencontrar con una masculinidad saludable, que yo creo que en la actualidad sigue siendo un reto, ¿verdad? ¿Cuáles son como algunas características de eso para ustedes? Yo creo que es que uno tiene que encontrarse también con uno, porque no existe tal modelo como único, ¿verdad? Yo creo que la masculinidad saludable empieza cuando yo persigo esto que quiero yo ser y hacer con mi vida, sin estar con este fantasma, con este grito familiar, digamos, o social, qué sé yo, es por acá donde tenés que irte, ¿verdad? Yo ahorita recuerdo cuando yo empecé a estudiar psicología, yo salí del colegio a estudiar ingeniería civil. Esa fue mi primera carrera, ingeniería civil, y no me gustó, no me motivó. Y yo recuerdo que cuando yo hago esta transición a psicología, a nivel familiar, no de la familia entera, pero hay un par de figuras, incluido mi papá, que fue, ¿qué está haciendo usted? ¿Verdad? Como esa no es una... Despertaste sospechas. Sí, ¿verdad? Y yo creo que es cuando uno hace esa salida y uno dice, no, pero es que este es mi camino, esto es lo que yo soy, y no me pesa que social o familiarmente se esperara otra cosa. Sí, claro. Ahí también, pero es que también ahí entra en nuestra problemática de ayer, que era, pero eso también se le puede atribuir a una mujer. Sí, lo que pasa es que el hombre ahí lo que está haciendo es, o sea, lo que lo convierte en una masculinidad es que él a lo que está renunciando es a los gritos que se esperan de un hombre, ¿sabes? O sea, a esas demandas que se esperan de un hombre. Lo mismo podríamos hablar de una mujer, pero sería con otras cosas que son las que les han dado a lo largo de la historia, ¿sabes? Como, no sé, las mujeres tienen que estudiar este tipo de carreras, o las mujeres tienen que dedicarse más a los hijos que los hombres, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay otros mandatos, por así decirlo. Creo que lo que varía es el mandato que grita. Sí, ¿vos qué? ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, claro, es que nosotros nacemos a una cultura que ya tiene determinantes que Monnet desde hace mucho tiempo llamó determinantes de género, que es todo aquello que la sociedad nos dice que se supone que tenemos que hacer por el hecho de tener cromosomas XX o cromosomas XY, y que es una confabulación que parte desde cómo nos visten, cómo nos arreglan el cuarto, qué juguetes se nos regalan en Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la generación de ustedes todavía tuvo un mayor grado de flexibilidad que la nuestra. Y en ese sentido yo le pido a las nuevas generaciones que tengan un poco de misericordia cuando hagan una lectura de cómo actuaron sus padres y sus abuelos. Claro. Es que estaban atrapados. Sí.
porque hoy en día tenemos acceso a todos estos chunchitos bonitos con los que nos comunicamos con el mundo, con los que nos comunicamos con el conocimiento universal. Pero en aquella época, si en el caso de Andrés, cuando se cambió de ingeniería a psicología, despertó sospechas, hace 50 años te hubiera quedado sin herencia, lo hubieran apaleado, hubieran pasado una serie de cosas que hoy están en proceso de transición. Porque yo les voy a decir, a veces sorprende que todavía el desconocimiento y la estupidez gocen de muy buena salud. Sí, hay mucho. No, y uno mismo todavía vive ciertas cosas, ¿verdad? Porque, bueno, yo te contaba ayer, bueno, ya sabías, pero recordaba una historia en la cual una mujer a mí me golpea en un centro comercial. Sí. En público. ¿Verdad? Qué fuerte, ¿ah? Y golpe, ¿verdad? Una exnovia que tuve. Y o sea, a mí me dio mucha vergüenza, ¿sabes? O sea, como que no me sentí nunca como una víctima de agresión. Me sentí como, no sé ni qué sentí, ¿verdad? Y al principio los primeros golpes me dieron una mezcla entre risa y nervios, y luego me enojé, donde vi que la cosa iba en serio. Pero a lo que voy con esto es que muchas veces hasta ni siquiera con conciencia nos desprendemos totalmente de cosas que se han esperado, porque yo creo que históricamente no se espera que yo me coloque como hombre como una víctima de agresión frente a una mujer, ¿verdad? Porque lo que se esperaría es que yo soporte, que yo aguante, y en otra época incluso se esperaría otra cosa más violenta de respuesta, ¿verdad? Pero, claro. Sí, y también el hecho de que sí, y no sé qué pensás vos, pero si lo hubiera hecho él a ella, estaríamos hablando de otros 100 pesos, ¿verdad? Aunque ahora vieran qué interesante, un día de estos descubrí que la ley de violencia doméstica que históricamente ha aplicado a situaciones particularmente femeninas, los juristas la están aplicando también en beneficio del hombre, porque yo creo que hay que entender que el acto violento es absolutamente injustificable, no importa de dónde proceda, y nadie puede ser expuesto a una situación como la que estás describiendo, ¿verdad? Yo lo que sí tengo es esperanza, porque ahí vamos poco a poco. Vos ves algunos indicadores que son muy refrescantes. Este grupo extraordinario, particular, el grupo WEM, que cuando empezó la gente se burlaba, ¿qué es eso? Un montón de majes hablando de masculinidad, y se ha crecido, ha desarrollado, tienen grupos por todo el país, y ahí no llegan angelitos, llegan carajos que muchas veces son enviados por los juzgados, pero están reconstruyendo la masculinidad, están revisando estas cosas que hoy son un tema que ustedes ponen sobre la mesa. Hay esperanzas. El grupo WEM, ¿estoy demasiado ignorante en el tema o qué es eso? Bueno, yo lo conozco como hombre de WEM. Sí. Como de buen carácter. O... No. WN. WEM. WEM. Ajá. ¿Y qué? Es un grupo que fue un tío mío. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y se dedican qué? ¿A qué? ¿A fomentar esta masculinidad más saludable o qué? Sí, a conversar de lo que es la masculinidad. Qué vacilón. Muchos hombres que han estado en situaciones difíciles van buscando ese tal vez oasis, ¿verdad? En medio de sus desiertos de calamidades. Uh-huh. Y ahí encuentran compañerismo, encuentran guía de alguna u otra forma. Y sí, creo que es un espacio que se abre y se permite para los hombres que buscan ayuda. Y son majes hablando como majes, pero en escenarios de respeto, en escenarios, ¿verdad? Bastante, ¿cómo diría yo? Bastante sanos. Uh-huh. Que ahora me gustaría retomar algo que decías vos, en el sentido de que creo que cuando hablamos de masculinidad y cuando hablamos de feminidad, lo primero que tenemos que plantearnos es que para poder definirnos como tal, hombre, mujer, antes persona, hay que tener claro lo que las terapias contextuales dicen, valores. O sea, cuál es mi cable a tierra, qué es aquello que yo no negocio, qué es aquello que me identifica con la esencia de mi persona, ¿verdad? Porque por ahí es por donde pasa.
Claro, sí, nosotros lo hemos conversado mucho para crear mi propia identidad, que es esencial, ¿verdad? Definir esos valores que necesitamos. Y ya con esa identidad yo puedo definirme y tener más seguridad como hombre y también como mujer en este caso, ¿verdad? No hay diferencia. Sí. Sí, yo pienso que ahí es donde está el punto de que lo hace sano, cuando yo conecto con mis valores, conecto con quien yo soy y digo, a pesar de que se espera otra cosa de mí por ser hombre o por ser mujer, estoy cómodo siendo esto que conecta con mis valores, indiferentemente, ¿verdad?, de esas otras demandas. Y a nivel familiar, ¿qué pensás? Porque hablamos ahora un poco, ¿verdad?, de esos temas familiares, a nivel de dinámicas familiares. ¿Qué sería algo que nosotros como hombres, digamos, tenemos que irnos despidiendo, tenemos que ir ya separando, que tal vez se ha instaurado por muchos años y que a nuestras familias no le hacen bien, ¿verdad? Que si nosotros apuntáramos ¿verdad?, el día de mañana a ser papás o tener por un día una esposa y un hogar, ¿qué es eso de lo que nos tenemos que despedir para tener algo más sano? Mira, yo creo que algo de lo que tenemos que despedirnos es de creer que los roles que nos definen como papá y como mamá son eternos, son permanentes y son incuestionables. Porque yo un día de estos decía a una señora, es que yo soy una madre. Le digo, no, usted es una mujer, usted es una señora. Madre fue un rol que usted desempeñó por un tiempo. Ahora, ese tipo de madre que usted tiene introyectado, instaurado, tiene que mutar, porque su hija tiene 37 años. No la trate como si tuviera 8. Entonces tenemos que entender que la maternidad y la paternidad son roles, son funciones muy nobles, lindísimas, claro, pero no son cuestiones que me colocan a mí en un lugar de incuestionabilidad. Porque te voy a decir, las feministas seguramente me despellejarían, pero mucho del machismo ha encontrado complicidad en mujeres que fueron subyugadas y que también son víctimas, pero que se convirtieron en reproductoras de los paradigmas estos que tienen que ser cuestionados. Sí, sí, en una especie de aliadas de discurso. Sí, y aquí te van a decir aliadas porque fueron abusadas. Sí, sí, está bien todo eso, pero aliadas al fin, sí, y no me jodan. Sí, hombre, claro. Sí, y pensando en lo que vos decís, que hay que desarmar, desarticular, y hay que desarticular eso. Y yo creo que los adultos tenemos que aprender a comportarnos como adultos. A que en un momento dado le podamos decir a mamá, mami, yo no estoy de acuerdo. Pero yo soy tu madre, madre sola. Sí, pero yo sigo sin estar de acuerdo. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, este es otro tema. ¿Y vos crees que sí existen roles distintos dentro de un padre y una madre a la hora de criar hijos? Es que depende de lo que acuerden. Porque yo creo que cada casa tiene un gobierno en particular y una normativa y una legislación que debe ser acordada por los cónyuges, por los contrayentes. Es lo que es sano. Pero eso de establecer paradigmas rígidos de lo que tiene que hacer el hombre y tiene que hacer la mujer, es que ya no funciona, ya no aplica. No en una sociedad altamente informada que ha pasado una serie de situaciones y donde hay conciencia de derechos y deberes y todo. Cada pareja es un mundo en sí mismo. Cada pareja arma su propio circo a la medida. Y esa pretensión ingenua que a veces tienen ciertas organizaciones eclesiásticas de que estas son las asignaciones femeninas y las asignaciones masculinas, no solamente es una falacia, sino es una ingenuidad. Sí. Cada quien se acomoda como puede. Yo he dicho que el amor tiene que ver con atracción. Yo no puedo emparejarme con alguien que no me atrae. Tiene que atraerme, tiene que gustarme. Pero también el amor tiene que ver con motivación, porque a lo mejor me atrae, pero yo quiero seguir bajándome los dos lados de la cama y prefiero quedarme como estoy. Y tiene que ver con organización. Y aquí Néstor Berenstein, que decía proyecto de vida, cotidianidad, sexualidad,
y tendencia monogámica. Pero la gente se tira sin paracaídas. Y venimos con los referentes paterno-maternos de nuestro hogar de origen. Es que yo quiero, porque mami me hacía el huevo. Mae, jálese con mami, deje de joder. Sí, o sea, ¿qué fue lo que acordaron? Uh-huh. Sí. Como que tratan de replicar lo que vivieron en su infancia, ¿verdad? Y digamos, porque ahí me nace una pregunta. Creo que no sé si mucho tiene que ver con también cuál es el deseo de uno al ejercer, digamos, por ejemplo, un rol de paternidad, porque vos has dicho muchas veces que lo que más soñás, no sé si es lo que más soñás. Sí, mi sueño número uno es ser papá. Número uno. Okay. Y hacerlo bien, digamos. Ese reto de lograr hacerlo bien. Eso es decir, para vos, ¿cuál es tu visión de ser papá? Porque creo que eso tiene que ver con eso, ¿verdad? Cuando vos te cases, ¿cuál va a ser ese acuerdo con tu esposa de cuáles van a ser tus funciones y qué soñás hacer con un hijo? Porque podrías decir, mi sueño es ser papá, yo podría hacer lo mismo y puede ser que tengamos una concepción muy distinta de lo que vamos a llegar a hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es, verdad? Como pues sí, la motivación que uno tiene. Lo principal creo que es criarlos mejor de lo que me criaron a mí en todo sentido. Y no estoy diciendo que me criaran mal, pero es este tema de hacerlo mejor, tratar de que en cada generación se trate de hacer las cosas un poco mejor que la anterior. De ahí partimos, ¿verdad? De tratar de criar hijos saludables, tratar de tener ese acompañamiento emocional y estimularlos de una forma, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente nada más siente que le voy a dar iPad para que se entretengan y es un tipo de ser papá, pero hasta vago. O sea, es simplemente lo fácil. Le voy a dar este iPad para que se entretengan y así yo estoy cansado, voy a descansar. Entonces es como ser más intencional y por ahí va. No soy experto en el tema, usted podrá decirme cómo se desempeña ser un padre, pero por ahí iría yo, a eso me imaginaría yo, y tener esas ganas de hacerlo y esa disposición para lograrlo, ¿verdad? Sí, yo pienso que es mucho eso, qué sueña uno, ¿verdad? Y qué lo motiva a uno, cómo se ve uno siendo papá, ¿verdad? Y eso tiene que estar también en los acuerdos matrimoniales. Y revisar incluso el lenguaje, porque a veces cuando pensamos en ser papá, como que uno se jugó ahí la esencia de su personalidad. A mí me gusta pensar más a mí me encantaría ejercer el rol paterno, más que en ser papá, porque yo puedo ejercer el rol paterno y seguir siendo persona, seguir siendo individuo, seguir siendo, ¿verdad?, ser particular. Y el ejercer el rol paterno sí creo que tiene que ver con amor, con respeto, con comunicación, con cercanía, con una serie de cuestiones muy valiosas, con saber poner reglas en las que hoy dichosamente somos informados, en las que hoy dichosamente tenemos acceso. Porque ustedes ven que todos los días se habla de estos temas, en las revistas matutinas, en todo lado se habla de estos temas. Antes decían, es que nadie le enseña a uno a ser papá, a ser mamá. No me jodan, eso no es cierto ahora. Si quieres aprender, los libros de psicología del desarrollo están accesibles, son baratísimos. Y si no, se mete uno a YouTube y sale un montón de gente hablando del tema. Pero sí hay que entender que cuando vamos a ejercer el rol paterno, hay un montón de satisfacciones, pero también hay un montón de privaciones. Y hay que asumir el costo-beneficio de esa decisión. ¿Cuál crees vos, siendo vos sos papá, verdad? Sí. ¿Cuál crees vos que es la mayor satisfacción y la mayor... ¿qué fue que dijiste la otra? La mayor privación. Mira, la mayor satisfacción es ver hijos autónomos. Es ver hijos que en un momento dado llegaron a ser ellos mismos, decidir por ellos mismos. Y la mayor frustración, que es una paradoja, es que no hayan ejecutado el programa inconsciente que uno tenía para sus vidas. Sí, porque al final pensaron por ellos mismos y vieras que eso le hacía a uno cortocircuito, me hizo a mí cortocircuito en un momento dado. Como que no le hicieran caso a lo que usted le decía que era... No, mira, es que vos ves y decís, este maje se puede desarrollar aquí. Y lo que sucedió es que él decidió pensar por cabeza propia y elegir otras cosas. Y encajar eso
Cuesta. Bueno, a mí me costó. Yo Sí, no sé. A los demás seguro no. Digamos. El tema de la ingeniería y la psicología. Sí. Si tú estás vivo, un ingeniero construyendo puentes y edificios y sale el maje con que es psicólogo. Sí. Sí, se golpea a cualquiera. Sí. Sí, que ahí tal vez lo que uno puede hacer es trabajar en uno ¿verdad? Para Claro. que cuando llegue el momento, Ser humilde. ser humilde y ser más sabio, más, ¿verdad? Que también eso creo que tiene que ver con la masculinidad, porque digamos, yo he escuchado gente que dice, a mí mi papá nunca me dio un beso, a mí mi papá nunca me dio un abrazo, ¿verdad? Y a veces, no voy a decir que siempre, pero a veces puede ser producto de este tema de la masculinidad, donde eso no es de hombres, ¿verdad? Donde ese no es el trato de un hombre. Entonces, yo también veo una masculinidad sana en cuando yo soy capaz de darle un abrazo a un amigo. Nunca me ha abrazado este man. Lo abrazo todos los días que lo veo. Nunca me ha abrazado, nada más quiero dejar eso ahí en la mesa. Lo abrazo. Aquí hay un tema fregado que yo creo que hay que pensarlo. Y es que sí hay mucha información y tenemos buenos discursos, pero malos modelos. Cuando nosotros pensamos a nivel nacional referentes de masculinidad, y yo hago un paneo y digo, ¿mae, quién? ¿Cuál político? ¿Cuál deportista? ¿Cuál figura de la farándula? Hay gente, pero zarandeo y no me queda mucho como referente, ¿verdad? ¿Tiene alguno en mente? Fíjate que no. Es complicado, man. Sí, culturalmente es difícil. Sí. Que de hecho, bueno, el otro día Tengo que pensarlo mejor, debe haber alguno. Claro, sí, no, de que hay. Sí, pero se me ocurren pocos. Pero es difícil. Tal vez es que no los conozco, pero deben haber, sí. Sí, pero también el discurso que se da no ayuda a que uno los vea de esa manera, ¿verdad? Sí. Porque a veces es un discurso que utiliza mucho la violencia, en algunos casos, por ejemplo, y la violencia es un síntoma de masculinidad tóxica, yo creo, ¿verdad? Sí. Porque creo que uno, cuando cae en la violencia, es cuando uno no logra conseguir de otra manera lo que uno quisiera. Y no está dispuesto a aceptar uno por respuesta, y eso lleva a un acto violento, ¿verdad? Que habla de que no soy ni lo suficientemente maduro para aceptar que a veces no es lo que yo quiero, y por otro lado a creer que tengo la potestad o el derecho de ejercer fuerza sobre otros. Qué fregado, porque ese tema no es para hablarlo con una taza de café ni con el tema de la violencia. Nosotros tenemos buenos discursos y malos referentes. Empecemos a ver nuestro entorno y no toquemos el entorno cercano para no herir sensibilidades. Allá en el norte hay un loco suelto gobernando. Y allá por el otro lado, en el otro extremo, aquel señor Putin, que por algo le pusieron ese nombre, tampoco está muy equilibrado. Sí. Y este otro señor que tiene un despelote en el Medio Oriente, en Gaza, pero qué clase de loco hace lo que está haciendo. Y para mucha gente ellos son referentes de masculinidad. Sí. ¡Qué tirada! ¡Qué tirada! ¡Qué tirada! Los hombres necesitamos buenos referentes de masculinidad, pero hay mucho loco suelto, de verdad. Gente que debería estar institucionalizada, ¿sí? Y están en puestos de poder. Claro. Entonces, decime, ¿en qué espejo me veo? Es muy, muy fregado. Sí, que yo a mí me gustaría tocar ese tema de la vulnerabilidad, porque yo creo que muchos de los problemas que hay en la masculinidad hoy en día es por eso, por la falta de querer ser y poder ser vulnerable, ¿verdad? Ese miedo a sentirse, y repito, vulnerable. Creo que por ahí van muchos de esos problemas. No sé qué opinan. Sí, yo pienso que sí, yo pienso que hay mucho, pero es este discurso que tal vez ya no es tan popular, el de los hombres no lloran, yo creo que ya no es tan popular. No, ya no es tan popular. Pero todavía hay daños, digamos, que se mantienen. Sí, como un discurso ya menos hablado, sino más asumido, o sea, porque, vamos a ver, a mí nunca me han dicho que los hombres no lloran, a nivel de crianza nunca se me dijo eso. Pero aún así, durante muchos años eso entendí.
Y aunque ahorita entiendo que si lloramos, tampoco es como que yo me voy a pegar la muqueada a cualquier lado, con cualquier persona. Sí. Muy honestamente, no se me da, Sí. ¿verdad? Entonces, creo que son síntomas que todavía algo queda y que nos impiden llegar a ser vulnerables como necesitamos, como seres humanos serlo, ¿verdad? ¿Por qué cree que eso nos ha ido tan por completo de la sociedad? ¿Por qué no se ha ido por completo? Mira, porque la sociedad, y esto tendría que explicarlo alguien que sepa y no yo, de cuando en cuando tiene regresiones. Y unas regresiones muy bruscas. Nosotros habíamos tenido unas guías de afectividad y sexualidad, que un hombre espectacular, el doctor Garnier, había luchado para que se establecieran. Y entonces el embarazo adolescente bajó. Y entonces habían relaciones más cercanas entre los chicos, porque no era solo sexualidad. No tenía que ver solo con el metisaca, no tenía que ver con afectividad. Entiendo. Y llegó una señora que nadie sabe dónde salió y decidió que ya no iban más. Imagínate qué clase de retroceso hubo ahí. Un retroceso de años. De un momento a otro, la inseguridad ciudadana se dispara como se ha disparado. Y un día sí y otro también, nosotros vemos el irrespeto a la vida que hay entre los muchachos. Y yo me pregunto, ¿esta sociedad va para adelante o para atrás? En el norte se tuvo, políticamente pueden darme las lecciones que quieran, pero se tuvo un caballero como era el presidente Obama. Y de un momento a otro aparece una persona tan distinta. De verdad estamos progresando. De verdad, ¿hacia dónde estamos caminando? Y a veces pareciera que hay ciertas cosas que son puro maquillaje, que si vos rascas un poco, bueno, y todo lo que tuvo que ver con los derechos de la diversidad. A mí me invitaron un montón de empresas en la época en que en el norte habían otros gobernantes para ir a dar charlas sobre temas atinentes a la diversidad, donde se señalaba de una manera clara que hay que respetar la individualidad de cada quien. Pero de un momento a otro, de golpe y porrazo, cambian ciertas directrices económicas y el tema se sumó. Bueno, y todo el impulso que traíamos. Alguien había dicho que poderoso caballero es don dinero. Y a veces cuando no hay intención política clara de favorecer que las cosas rueden, se puede tener grandes retrocesos. Yo creo que hay un tema también de lo que la gente quiere, y esto pienso que es algo histórico, no sé. Es mi análisis, no necesariamente una tesis académica, pero históricamente la gente quiere sangre. Sí. Pensemos en la antigua Roma con el Coliseo, bueno, con los juegos, pero no solamente se hacían ahí, ¿verdad? La gente se mantenía feliz viendo un par de esclavos pelear a muerte, ¿sí? Hoy en día eso no es factible porque pues hay mucha regulación que no permitiría que eso pase por lo menos de una manera legal y visible como se hacía como un deporte. Pero se ve en otras cosas, entonces también salen líderes con un discurso muy violento que de alguna otra forma sacian esta sed de sangre que tiene esa pulsión de muerte que hay. Ajá, sí, ¿verdad? Entonces, y ya va más allá de un tema, pienso yo, ideológico, porque hay cosas a nivel económico que a mí me hacen sentido con algunos de estos líderes, pero cuando ven ese vehículo de cómo llevárselo a la población, y pienso ahorita en el caso de, muy puntualmente pienso en el caso de Milei, es un discurso violento que la gente aclama, ¿verdad? Porque la gente le gusta. Pero es que eso es porque la gente necesita algo que los identifique, porque están completamente decepcionados del rumbo en el que estaba yéndose el gobierno. Se terminan identificando mediante la violencia.
Correcto, Porque, pero es porque ellos están hartos de lo que está sucediendo. Igual pasó en Estados Unidos. Cuando estaba Obama, la gente empezó a amar a Trump porque una cierta sí, población estaba harta del rumbo que estaba llevando el país. Lo que pasa es que mucha gente, yo pienso que ni siquiera sabe, no quiero sonar concho, pero creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe temas económicos muy profundos, ¿sabes? Pero cuando escuchan esta altanería, se sienten de alguna u otra forma identificados o ven saciado este deseo de violencia, que creo que es muy humano, ¿verdad? Creo que es muy humano porque te lo digo, ¿verdad? Lo venimos viendo históricamente en todas las épocas. Entonces, ¿por qué yo como partido político tengo dos personas con las mismas convicciones? ¿Por qué tengo que lanzar al altanero? Si hay otro que es caballero y respetuoso, ¿por qué tengo que lanzar al altanero? Porque hay un tema ahí de que la gente, ¿verdad? Clama por ese confrontamiento. Y vos lo ves en la Mira, calle. hay un tema aquí que a mí me gustaría, digo yo, para meterme en enredos. Estamos a las puertas de las elecciones presidenciales. Entonces hay un abanico de candidatos muy interesante para todos los gustos. Y a la gente le preguntan, ¿usted por quién va a votar? Y la gente dice que va a votar por un señor que está de presidente y que no está inscrito como candidato. Entonces vos decís, ¿esto es un chiste o esto es que la gente en el análisis no raspa la superficie? Porque yo te digo una cosa, a Milei lo escogió la mayoría. Bueno, a Maduro también. A Trump también lo escogió la mayoría. Y así la lista es larga. Pero ¿será que no nos sentamos con seriedad a ver qué nos proponen, cómo nos lo proponen? Y efectivamente, como muy bien señalábamos, ponemos el dedo o elegimos desde el hígado. No cumplió mis expectativas, voto por el otro, para que se joda. Y de un momento a otro nos vemos apabullados en las consecuencias de una decisión que tal vez no fue muy pensada, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, yo no sé cómo terminamos hablando de esto. ¿Sí? No, es porque precisamente la masculinidad o la falta de, dependiendo de cómo lo quiera ver, de estos líderes es tal vez lo que ha llamado la atención de la población, ¿verdad? Es esa masculinidad que hay gente que la puede decir como tóxica versus una saludable que tal vez a las personas no las llena tanto, como mencionabas el caso de Obama, ¿verdad? Sí. Así es como hablamos. Sí, yo lo que pienso es que es un vehículo que se ha usado, esta masculinidad violenta, disruptiva, para simpatizar con un grupo de la población porque yo no digo, vamos a ver, yo no soy de la particularidad de creer que el ser humano de nacimiento es buenísimo. Yo creo que el ser humano está lleno de un montón de cosas terribles. Y no solamente el que acaba de cometer un crimen, o sea, a 1 kilómetro de acá, sino yo también, ¿verdad? Creo que lo que cambia un poco el comportamiento es la conciencia de lo que yo soy y de lo que yo puedo ser. Entonces, lo que pienso, ¿verdad?, es que todos nosotros de alguna u otra manera podemos tener un deseo de maldad. Bueno, Freud hablaba, hoy estoy freudiano, Freud hablaba del cachorro humano. Y Serrat canta que por su bien hay que domesticar. Ajá. Porque vos ves que el bebé es divino, qué bebé más lindo, pero él quiere jugar con esa bolita que llamamos globo ocular, extiende la mano, trata de agarrarla y no le importa si te quedaste tuerto. Sí, nosotros no nacemos con valores. Necesitamos ser anclados a ellos a través de un modelaje. Y esa es la gran responsabilidad del adulto que en un momento dado elige el rol paterno-materno. Una vez me acuerdo, tal vez la maniobra que hice no fue la mejor del mundo, pero el señor que viene, que pudo haber parado y que no paró, se desplieguen improperios y malas caras y maldiciones. Yo me dije, bueno, pero cuando pasa, veo que en la parte de atrás era como una furgoneta, iba un niño haciendo exactamente los mismos improperios. Yo dije, ¡ay! ¡Qué tirada!, ¿verdad? Sí, qué fuerte. Muchas veces trabajar en las próximas generaciones es trabajar en nosotros mismos.
ser más críticos, más respetuosos, más tolerantes, más empáticos, y con eso le estamos haciendo un gran favor a los que vienen. Pero si ellos no tienen líderes inspiracionales, se dejan llevar por ese cachorro humano que todos llevamos dentro y terminamos actuando de maneras muy primitivas. Sí, que digamos, eso muchas veces uno le quiere enseñar cosas a los hijos, pero deja a un lado, bueno, suena como si ya fuera tata yo, ¿verdad? pero digamos, cuando yo sea papá, uno siempre piensa en lo que les quiere enseñar, pero eso que vos decís es vacilón, porque hay más, es más importante lo que yo le demuestre, mis acciones, ¿verdad? Y eso es algo que tal vez la gente pues no lo toma tanto en consideración, o puede ser que esté equivocado, y sí. Sí, yo por eso a mis hijos no les puedo pedir que se porten bien en la escuela. No tengo moral para pedirles eso. No, ya fuera de broma, creo que sí. O sea, hay un tema de no solamente poner las reglas, sino de demostrarle a la persona que yo vivo bajo esas mismas claro. ¿verdad? Direcciones y bajo esos mismos principios y esos mismos valores. Y de alguna u otra forma, yo creo que ahí es donde se puede ver un poco la esperanza, ¿verdad? Como creo que este sí. camino de trabajar en nosotros. Sí. Cuando yo breteo en mí, estoy haciéndole un gran favor a la sociedad. ¿Y cuáles son algunas herramientas para que yo logre empezar a bretear en mí? ¿Qué diría usted? Ponerme serio en términos de quién es el yo que yo elijo ser. Muchas veces nosotros estuvimos atrapados en un discurso radical, terrible. Yo soy así. Así me parió mi mamá. Hoy sabemos que eso es una falacia que no se sostiene y que todos tenemos la posibilidad de preguntarnos quién es el yo que yo quiero ser, porque yo me voy a acompañar a mí mismo por el resto de mi vida. Hay amigos que se desaparecen, no los volviste a ver, tuviste un gran amor y simplemente ya no está en la foto, pero vos seguís con vos hasta el último día de tu vida. ¿Quién es este yo que yo quiero que me acompañe? Y ponerme seriecito en eso. ¿Cómo quiero ser? Porque terrible cosa debe ser llegar a un momento de la vida y no gustarse. David Bowie tiene una cita preciosa, no es psicólogo, dice: envejecer, que yo diría madurar, es convertirse en la persona que siempre debimos y pudimos haber sido. Y eso es una maravilla, que es una de las maravillas de envejecer. Poder bretearte, poder ir corrigiendo en el proceso. Pero eso podemos hacer otro programa. Y digamos, si yo ya tengo esa visión de quién yo quiero ser, digamos, la defino con algunas características, ¿cómo puedo empezar, ¿verdad?, a trabajar para lograr convertirme en esa persona? ¿Cuáles son algunas herramientas para lograrlo? Estar atento, presente y despierto, un día a la vez, y ser humilde. Y cuando la paseamos, iba a usar una palabra más fuerte, pero me da pena, cuando la paseamos, reconocerlo. Sí, disculpa. Uy, maje, te hablé feo. Ser humildes. Nadie lo sabe todo, nadie no sabe nada. Reconocer, sí, yo me equivoqué. Uh-huh. Sí, que es un problema enorme. Eso. Es un problema. O sea, eso es la raíz de demasiados conflictos, el no querer dar a retorcer el brazo. Temas de ego. Es total ego. O sea, yo tengo la razón y aunque tal vez, porque a mí me ha pasado, que yo sé que no tengo la razón, pero ya estoy tan metido en la discusión que yo digo, yo no le quiero dar la razón a esta persona, prefiero seguir, aunque ya sé que me equivoqué, ¿sabes? Tanto el ego en ese momento que yo digo, jamás le voy a decir, le voy a otorgar la satisfacción de que me domó. Sí, caemos hasta en discursos de ya cuando ni siquiera me alcanza, caigo en discursos de estos de mi casa es más grande que la tuya, ¿sabes? Sí, ya personal. Sí. Que es mucho lo que yo veo en redes de que muchas personas sin argumento de nada terminan haciendo el ataque completamente a la persona como tal. Claro. Y no eso ya ahí no hay discusión. O sea, ya ahí eso es una pelea vulgar ahí
Sí. de egos. Sí, que todo esto es parte de una masculinidad, porque al final estamos diciendo que la masculinidad no se define por todo esto que se nos ha impuesto, sino todas estas cosas que estamos hablando, que es el verme, el proyectarme en el futuro, ver cómo llego ahí y estar más presente, como decís vos, como una de esas herramientas. ¿Cómo puedo yo estar más presente en la vida? Don Milton, ¿qué piensa usted de eso? Mira, saliéndome de mi mente. La mente es el gran refugio, el gran escape. Nosotros generalmente estamos en escenarios de lo que ya no es o de lo que todavía no ha sido, pero no estamos presentes. En el momento en que estamos presentes, la vida se vuelve mucho más vivible, mucho más rica, mucho más empática. Pero vivimos en un mundo de fantasías. Nos cuesta estar presente. A mi papá, que lo recuerdo con mucho cariño, me decía constantemente, piense, piense, piense. Y ahora me he tenido que entrenarme para no pensar, para no pensar, para no pensar. Es peligrosísimo estar metido uno en su propia mente. Hay que estar presente. Cuando estamos presentes vemos una serie de detalles y situaciones de lo que no queremos, de lo que no debemos, de lo que no conviene, y de lo que sí conviene, de lo que sí debemos, de lo que sí es oportuno. Estar presente. Si a mí me dijeran cuáles son tus últimas palabras después de tantos años de estar kilometreándote en temas humanos, de gente, personas, de fe, yo diría, más esté presente, sálgase de su mente, quédese aquí un rato y la vida cambia considerablemente. Le han llamado ahora mindfulness. Y de verdad vino para quedarse. Sí, hay que meterse hondo en ese tema. Y yo creo que una de las formas, pensando en esto ahorita, es las conversaciones. Cuando uno conversa con alguien, uno no está pensando tanto o no está tan metido en su propia cabeza, sino está metido en la conversación, está en el presente, ¿verdad? Creo que es porque está pensando cuáles pueden ser formas de salirse de su propia cabeza, como vos estás mencionando, y hay pocas, ¿verdad? Esa se me vino a la mente. Sí. No sé si hay otra, o sea, ¿qué puede hacer uno para no pensar? Es que yo creo que es un poco también de disciplina, porque, por ejemplo, si yo estoy hablando con vos, que pasa mucho, estoy hablando con vos y te escucho o te oigo, y cuando te oigo lo que estoy haciendo es pensando en qué te voy a responder. O sea, no te estoy escuchando, estoy dándote chance, o estoy dándome chance a mí de pensar en una respuesta a lo que me estás diciendo. Entonces, ni siquiera en esos escenarios uno podría estar totalmente fuera de la mente, sino que depende mucho de cómo uno funcione en esos momentos, ¿verdad? Y a mí lo que me sirve mucho es concentrarme en cosas pequeñas del momento y no en lo que tengo que hacer ahora más tarde o en lo que no me salió hace 6 meses, ¿verdad? Que creo que ese es el problema cuando estamos y el rol o el ritmo de la vida nos lleva a eso, a estar pensando en lo que hay que hacer, en lo que sigue, en lo que, ¿verdad? En todo esto y no en qué estoy haciendo yo ahorita. Y a mí me ha pasado que hay días que yo los termino y no saqué ni un solo momento para estar tranquilo, para estar ahí pensando en nada, solamente viviendo lo que estoy haciendo. Sí, que ahí está esta vara de meditación, para otras personas es orar, para otras personas es la gratitud, ¿verdad? Todas estas maneras en las que uno se despoja de muchas cosas en la mente y se enfoca en lo que tiene, ¿verdad? No en lo que quiere y demás. Y todo es maneras de lo que haces, ¿verdad? Porque ¿qué haces vos orando? Pienso yo. Que, bueno, no voy a decir que esto no sirve, solamente, ¿verdad? Que no me... ¿No sirve orar, dice usted? No, que no me malentienda. Porque en redes ya me ha pasado. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que igual si vos empezás, no sé, vos empezás a orar por un tema de disciplina espiritual y lo que haces es pedir y pedir y pedir. Que te salga lo que sigue, que te salga lo que sigue. Tampoco estás conectando, ¿sabes? O sea, estás en el mismo tema de lo que viene, de la expectativa, ¿verdad? Entonces creo que ya eso es un tema mucho de cómo uno logra en cualquier espacio, solo o acompañado, conectar con lo que hay ahorita y no con lo que viene después, ni con lo que me persigue. ¿Y qué hace usted, don Milton, para salirse de su propia cabeza y no tratar de no pensar? Mira, me ayudan mucho
cosas puntuales, mantras, oración como mantra. Cuando Pablo incluso habla de orar sin cesar, de alguna manera tiene la implicación de un mantra. La gente que reza el rosario, lo que tiene es un mantra, y terminan a tomar agua dulce y comer tamal asado, pero mansititicos todos, porque han estado Virgen del Divino Socorro, ruega por nosotros. Yo creo mucho en los mantras. Yo tengo un mantra y es muy sencillo, es gracias. Sí. Gracias, 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 gracias. Y me amansa. Me amansa mucho enfocarme, estupidizarme viendo algo, el detalle, siguiendo las hormiguitas. Cuesta, pero se logra. Porque yo tengo una mente muy saltarina. Mi papá le entrenó, pensá. Fue un mandato. Claro. Pero sí, con el tiempo algo he logrado. Este aparatito trato de en cierto momento desplazarlo. En las noches, por ejemplo, no devuelvo llamadas, no atiendo nada. Me dedico a ciertas cosas que me gustan. Pero requiere cierta... Hay un libro muy lindo que se los puedo enviar, incluso ustedes se lo pueden enviar a quien se los pida, que es aquel libro, El Milagro del Mindfulness, de Thich Nhat Hanh, libro de 70 páginas. Cuando los gringos arrasaron Vietnam, que a veces hacen cosas así, Thich Nhat Hanh encontró que la manera de que el pueblo podía sobrevivir a semejante caos era enfocándose. Y los entrenó para que agarraran una mandarina, la abrieran en gajos, y cada gajo lo vivieran, que tuvieran un orgasmo con el gajo. Y salieron adelante. Nosotros nos cuesta mucho estar presentes. Hay que aprender, hay que disciplinarse para eso. Sí, totalmente. Don Milton, ¿usted qué piensa dentro de un matrimonio? ¿O más bien, qué le ha funcionado a usted como rol de marido en su matrimonio, que podría ser replicable para las personas que están entrando a un matrimonio o inclusive una relación de noviazgo? Que haya atracción, que haya motivación, que haya organización y que haya razón. Para mí ese es el acróstico del amor. Atracción. No te emparejes con alguien que no te gusta. Y que te digo que no te gusta y no estoy pensando en el físico, estoy pensando en alguien que no te gusta emocionalmente, que no te gusta, ¿verdad? Atracción, motivación, organización y razón. Pero es que esas son como cosas de la pareja como tal, digamos. Yo lo pregunto más como el del hombre, digamos. ¿Qué le ha servido a usted dentro de su rol en una pareja, digamos? Como estamos hablando de masculinidad, digo, ¿verdad? ¿Qué me ha funcionado? La humildad y el respeto, básicamente. Que son cosas que igual hay que aprender, ¿cierto? Sí, mi esposa Lupita lo dice de una manera muy bonita. Dice, la aceptación incondicional. La aceptación incondicional. Yo lo digo más bien la humildad y el respeto. Hay que ser humilde, para estar en pareja, hay que ser humilde. Hay que saber decir, sí, fui yo, la paseé. Sí, cierto, lo hice por joderte. Sí. Ustedes no han hecho cosas así, yo sí. Sí. Y uno dice, le voy a decir esto solo por joderla. Para reírme un rato. No, por pura maldad. Sí, sacarse el clavo. Sí, por sacarme el clavo. Sí. Ahora es que no le devuelvo la llamada. Duro más en responderle ahora. Sí, un par de mensajillos ahí. Sí, yo creo que, ¿verdad? Yo no soy gurú de fijo, no soy gurú en el tema del amor, pero una cosa que yo pienso es ver a la otra persona como alguien quien yo también cuido de alguna forma su corazón, ¿verdad? Porque ahí esas cosas terminan desapareciendo. Bueno, no terminan desapareciendo, pero creo que se reducen en el momento en el que yo digo, siento amor por esta persona y en sus manos esta persona depositó, en mis manos esta persona depositó, ¿verdad? La posibilidad de herirla o de hacerle bien,
¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando recuerdo el poder tan grande y la confianza tan grande que tuvo esa persona para darme ese rol, digo, no le voy a hacer un daño, ¿verdad? No significa que uno siempre la va a pegar, porque hay daños que hasta ni al propio se terminan haciendo, pero por lo menos los que se puedan evitar, creo que es valioso. Ma, ¿y usted qué piensa? Porque usted y yo hemos hablado alguna vez de esta vara de los roles dentro de un padre y una madre, que sí deben de ser distintos psicológicamente hablando. Y en el momento cuando me lo había mencionado, yo dije, tiene mucho sentido. No sé si le gustaría compartirlos y si está de acuerdo con Milton, que dice que tal vez esos roles ya no existen. Yo creo que a nivel de, ¿verdad? Y no sé qué pensás vos, yo a nivel de crianza, por lo menos lo que he leído, es que principalmente en el tema del juego, hay cierta diferencia entre el juego del hombre o del papá con su niño y de la mamá con su niño, y a nivel de las habilidades que desarrollan para el hijo, ¿verdad? Entonces por ahí había leído que el juego es un poco más brusco con el papá y que es necesario que exista porque desarrolla en el niño un tema de riesgos, un tema de fortaleza también, un tema de resiliencia, y que por otro lado también el juego con la madre aporta en otros temas que tienen que ver con el afecto y con el apego, ¿verdad? Con el apego seguro que se puede llegar a desarrollar, ¿sí? Creo que lo que sí pienso que es fundamental es que haya una coordinación en qué se permite y qué no, ¿verdad? Porque si, y aquí es donde yo, ¿verdad? Tengo una crítica alta. Si yo digo esto no se puede, pero la otra persona cuando yo no estoy dice esto sí se puede, el mensaje que se le está mandando, o eso claro. Es lo que yo pienso, nunca he tenido un hijo, pero lo que yo pienso es el mensaje que se le está mandando a la otra persona, al niño, es esto se puede de vez en cuando, y se puede dependiendo de si hay autoridad o no que lo esté viendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que yo creo es que tiene que haber esa sintonía en lo que se permite y lo que no se permite, y sí creo que a nivel tal vez meramente biológico, el tipo de interacción que tiene el padre con su hijo y la madre con su hijo, pues tiene algo que ver con las habilidades que naturalmente se le pueden estar desarrollando por el tipo de interacción, pero no es una interacción afectiva, ¿sabes? O sea, no es una interacción de que uno demuestra más afecto que el otro, creo que son formas de demostrarlo y que ambas tienen un rol y un funcionamiento en cómo la persona o el niño va creciendo. Milton, pero ¿usted cree que un hijo hombre versus una hija mujer necesita cosas diferentes de un padre y de una madre dependiendo de si usted es hombre o mujer? Eso es cierto también. Porque yo creo que sí. Eso lo hablamos una vez en cuanto a lo que era, por ejemplo, el trato a una esposa en un futuro. Sí, el trato a ella misma, digamos, si es una hija y un hijo. Sí, digamos, si es un hijo, yo pienso que yo como papá tengo la responsabilidad también de cómo mostrarle mi trato con su mamá, ¿sabe? O sea, como ese trato en pareja. De alguna otra forma, ese respeto que yo tenga por la mamá de él, ese cuidado que yo tenga por la mamá de él. Y es eso que hablamos antes del ejemplo, ¿verdad? Del modelo. Y lo que eso es otro punto, el tema de que la seguridad que le puedo desarrollar yo a una mujer, a una niña, a nivel afectivo, para que el día de mañana no venda su alma a cualquier patas vueltas, ¿verdad? Porque está acostumbrada a recibir cariño, está acostumbrada a recibir amor y tiene un estándar alto de lo que es que la quieran. Creo que eso era lo que hemos hablado una vez. Si hay unos acuerdos mínimos en la pareja, de que sí, que no, cuándo sí, cuándo no, cómo sí, cómo no. Si los valores están definidos, están operacionalizados, si son debidamente evaluados. El tema de los roles por género, para mí no son tan importantes. No es algo que tiene que ver con masculinidad, feminidad. Si la cancha está bien marcada y si todos los que juegan en ella respetan la línea de cal, los temas de género no revisten de esa importancia mayúscula de qué le toca a él, qué le toca a ella. Y esto se ve muy claro en las familias donde no había una figura paterna, donde la mamá no estaba. Y quien intervino fue un abuelo y una tía. Y vos ves que realmente ese chiquillo, esa chiquilla salió espectacularmente bien, pero estaba muy definido qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no.
como sí, como no. Tiene que haber un grado de congruencia. Es que yo creo que para ser padre, madre, hay que ser adulto. Y el tema es que muchas veces la gente, ser adulto y comportarse como adulto. Muchas veces cuando tuvimos nuestros hijos no éramos adultos, ni nos comportábamos como adultos. Para poner una 20 pejibayes en la esquina, necesitas permiso del Ministerio de Salud, de la municipal, pero para tener un hijo, cualquier atarantado, ya está. Y el día siguiente tiene un hijo. Y es una responsabilidad y una bronca. Hay que pensárselo bien. Claro. Yo creo que súper a gusto estoy. Creo que hablamos varas muy... Lo dejamos de este tamaño. Muy importantes. Okay. ¿Cómo? Buenas. Lo dejamos de este tamaño, digo. Sí, como quiera, el tema está bueno, pero sí, yo creo que el tema de la masculinidad se presta, ¿verdad? Para muchos tipos de aspectos y de subtemas. Y también tener el conocimiento suyo a uno le da una amplia perspectiva de alguien que ha vivido tanto, o sea, don Milton. ¿Qué edad tiene usted, perdón? 70. 70 años. Sí. Imagínese lo que ha vivido. Usted ha vivido 50 años más que yo. Imagínese usted. No sea bárbaro. Demasiado. O sea, No. Bueno, ahí quite, mete y saca, como dice el hombre aquí. Qué lindo. No. Pero imagínese, lo digo, es la perspectiva de la sabiduría y todas las lecciones que ha tenido una persona como usted. Y es Mira, pero no se crean mucho eso. No. No. La edad no siempre es sinónimo de sabiduría. Hay viejos que son muy brutos. Claro. Y hay muchachos que son muy sabios. Entonces, no adjudiquen sabiduría a quien está kilometreado. ¿Cómo consigue uno sabiduría? Mira, Leyendo. siendo humilde, buscándola, dudando. Yo creo que cuando uno aprende a dudar, tiene muchas posibilidades de aprender. Listo, si vamos terminando, entonces, bueno, agradecerle mucho a Milton por el tiempo. Como le digo, muy feliz por la disposición de venir y ojalá que no sea la última también. Cuando tengan bien. Muchas gracias. Ahí vamos a estar abriendo también más temas que queremos tratar y que fijo nos sería muy valioso tener, ¿verdad? Muy amables. Tener tu perspectiva. Agradecer mucho a la gente que terminó ya de escuchar todo lo que conversamos y también creo que si la gente tiene como preguntas sobre este tema, sobre temas tal vez de familia y todo esto, también nos las pueden hacer llegar y algo podemos hacer eventualmente para contestarlas. Pero estamos entonces. Listo, pura vida, Milton. Muchas gracias. Pura vida.